Bueno, vamos a ver la parte de trigonometría y específicamente vamos a hablar de triángulos y dentro de triángulos hoy vamos a hablar de triángulos rectángulos. Bueno, triángulos. En trigonometría los triángulos se clasifican en dos. Triángulo rectángulo cuando uno de sus ángulos es recto, o sea que mide 90 grados. Y si no es rectángulo es oblicuo ángulo cuando ninguno de sus ángulos es recto. Bueno, ¿en qué consiste resolver un triángulo? Resolver un triángulo consiste en encontrar los ángulos y los lados que faltan, así como también su perímetro y área. Cuando van a resolver un ejercicio de triángulos, vieron que tenemos tres ángulos y tres lados. Y sí o sí el problema tiene que dar como mínimo tres datos, ya sea tres lados, dos lados y un ángulo, o un lado y dos ángulos. Pero no puede dar tres ángulos, porque si da tres ángulos hay infinitos triángulos que cumplen con esa condición, entonces no vamos a poder sacar la medida de los lados. Entonces como mínimo tres lados, como mínimo tres datos, y al menos uno de ellos, uno de esos tres datos tiene que ser un lado. Al menos quiere decir o uno o más. Puede dar los tres lados, pero no los tres ángulos. Bueno, para resolver un triángulo se necesita como mínimo tres datos y al menos uno de ellos debe ser un lado. Bueno, y vamos ahora específicamente a resolver los triángulos rectángulos. Vamos a ver primero un triángulo rectángulo. Saben que tiene un ángulo recto, ya dijimos, y esos dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el tercer lado, que es más largo que cualquiera de los dos catetos, se llama hipotenusa, el que está enfrente del ángulo recto. Ahora, si este es 90 grados, vieron que la suma tiene que ser 180. Si este es 90, entonces la suma de este ángulo más este ángulo tiene que ser 90 también. Y no puede ser otro 90, entonces sí o sí van a ser agudos. O sea, el ángulo B y el ángulo C sí o sí van a medir menos de 90 grados. Y los ángulos que miden menos de 90 grados y mayor a 0 grados se llaman ángulos agudos. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Ahora, enfrente del ángulo C está su cateto opuesto, que sería C. Y enfrente de B está su cateto opuesto, que es B. Esto ya habíamos visto cuando describimos las funciones trigonométricas. Bueno, ¿qué se puede usar para resolver un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras primero. ¿Qué dice? En todo triángulo rectángulo, sí o sí el triángulo tiene que ser rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso se relacionan los tres lados nomás con este teorema de Pitágoras. A, B y C minúsculo. Serían los tres lados. Y esta es la fórmula que conocen. Segundo, suma de ángulos internos. En este caso, en todo triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Y acá relaciona solo ángulos. Vieron que relaciona el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Acá no se mezclan lados y ángulos en esta fórmula. Y esto. Pero yo necesito también relacionar los lados y los ángulos a la vez. ¿En qué caso se usa este? Teorema de Pitágoras, cuando yo tengo de datos dos lados, para allá el tercer lado. ¿En qué caso se usa este? Cuando tengo dos ángulos. El ángulo de 90 al ser rectángulo y un ángulo. Entonces, para calcular el tercero. Pero yo necesito, ¿qué pasa si me da dos lados? Calculo el tercero y necesito relacionar ya lados y ángulos. Y ahí lo que se utiliza son las funciones trigonométricas. Puede ser cualquiera, pero vamos a usar las directas. ¿Cuáles son las directas? Seno, coseno y tangente. Y este sí relaciona lados y ángulos. Por ejemplo, seno de alfa, acá hay un ángulo y estos son los lados. Vamos a usar seno, coseno y tangente, cualquiera de los tres. Bueno, después el perímetro ya saben que es la suma de los lados, vamos a ver más. Y el área de todo triángulo viene determinada por la fórmula base por altura sobre 2. Si yo considero un cateto como base, el otro cateto va a ser la altura. Entonces, en vez de poner base por altura sobre 2, específicamente cuando es un triángulo rectángulo, puedo poner cateto por cateto sobre 2. Hay un teorema que dice que el área de todo triángulo rectángulo es igual al semiproducto de los catetos. Semiproducto es la mitad. Este es el producto cateto por cateto y la mitad sería semiproducto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dice,
Resolver el triángulo rectángulo BAC recto en A, sabiendo que B, el lado B mide 18 centímetros y el ángulo agudo C mide 35 grados. Bueno, acá también algunos problemas dice resolver el triángulo rectángulo. Acá dice BAC. Siempre cuando nombro un triángulo rectángulo, la forma correcta de nombrar es que el vértice que corresponde al ángulo recto tiene que estar en el medio. Acá puedo decir CAB o como está BAC, pero no puedo decir ABC. Si digo ABC, ¿cuál sería el ángulo recto ahí? El que está en el medio, B. Pero acá yo especifiqué otra. Hay veces que los problemas especifican y hay veces que no. Entonces al nombrar nomás directamente y no especificar cuál es el ángulo recto, entonces sí o sí el del medio, la letra del medio corresponde al ángulo recto. Y los otros dos pueden poner como quieran. Bueno, vamos a hacer la gráfica de esto. Tenemos que el lado B mide 18, el ángulo agudo C mide 35. Y hay dos datos, nomás dijimos que 3 necesitamos. ¿Dónde está el tercero? El ángulo 90. Al decir el triángulo rectángulo, directamente ya aparece un dato que es el ángulo de 90 grados. En este caso tengo un lado y dos ángulos. Bueno, vamos por parte. ¿Qué es lo que tengo? Dos lado ángulo. Tengo 90 y tengo 35, dos ángulos. Entonces voy a utilizar primero, voy a calcular el otro ángulo que me falta, que es B. Entonces, el ángulo B, ¿cómo calculamos? Necesito la fórmula que relaciona solo ángulos. Entonces utilizo la suma de los ángulos internos de un triángulo, suman 180. Sustituyo los valores que ya tengo, el ángulo A y el ángulo C, y despejo. Y me sale que el ángulo D es 55. Ya tengo los tres ángulos. Ahora paso a los lados. No puedo usar teorema de Pitágoras porque tengo solamente el cateto B. Necesito uno más al menos para usar Pitágoras. Entonces ahí lo que voy a utilizar las funciones trigonométricas. Vamos a decidir, ya tengo B, necesito A y C. Vamos a calcular primero A. Entonces el lado A, ¿cómo se calcula? Necesito relacionar los ángulos que tengo todo, pero siempre conviene relacionar el dato que te da este ángulo C. Puedo también utilizar el ángulo B. Pero ¿qué pasa si acá te equivocaste? Usa en el otro y te equivocas también en el otro. Entonces siempre conviene usar los datos originales. Entonces voy a usar este 35, que es este ángulo, y voy a utilizar B, que es 18, que es dato también. Entonces, ¿y cuál es el que quiero hallar? A. Entonces ahí tengo los tres que voy a calcular. O sea, tengo este y tengo este. Y necesito hallar este. Voy a relacionar entonces esos tres, el ángulo C con el lado B y el lado A. Entonces ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Del ángulo C, ¿qué representa B? Es su cateto adyacente. ¿Y qué representa A? La hipotenusa. ¿Cuál es la función que relaciona adyacente sobre hipotenusa? Es coseno. Entonces voy a usar coseno de C. O sea, la fórmula de coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y el ángulo en cuestión es C, el que voy a utilizar. El adyacente de C es B y la hipotenusa es A. Y ahí sustituyo los valores. El ángulo C es 35 y el lado B es 18. Sustituyo y me queda A. Despejo. Este va a pasar multiplicando y coseno de 35 pasa dividiendo. Y me sale el lado A, que es 21,97. Ahora, necesito hallar el otro, el lado C. Pero ya tengo dos lados. Puedo volver a hacer por funciones trigonométricas. En ese caso voy a utilizar opuesto sobre hipotenusa. No, opuesto sobre adyacente, que sería tangente. Pero al tener el otro lado, entonces puedo hacer teorema de Pitágoras, nomás porque ya tengo dos lados. Reemplazo, la hipotenusa es A. ¿Cuánto vale A? Acá está. Uno de los catetos mide 18, que es B. Así va a quedar. Este ya tengo B y la hipotenusa. Y C va a ser la incógnita. Reemplazo todo, despejo y me sale 12,6. Ya tengo los tres lados. Como hallar el perímetro, suma de lados. Vamos a ver más C, sumo esos tres y me da el perímetro. Y después el área es cateto por cateto de 2. Sustituyo los dos catetos, que es B y C, y me queda que es 113,4. Y ahí están todos los tres datos que faltaban, más el perímetro y el área. Eso es resolver un triángulo. Bueno, este es un ejercicio que te dan los datos. Ahora, vamos ahora a hacer problemas, o sea, enunciados que yo tengo que encontrar primero la gráfica correspondiente y después utilizar esos principios que recién vimos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a describir primero lo que es ángulo de elevación y depresión. Ángulo de elevación vamos a designar por alfa.
es el ángulo formado por la horizontal y la visual dirigida a un objeto que se encuentra por encima de la horizontal. Acá es lo mismo prácticamente el ángulo de depresión, es el ángulo formado por la horizontal y la visual dirigida, pero en este caso que se encuentra por debajo. Este era por encima de la horizontal y este por debajo. Y vamos a nombrar por tita, la letra griega tita. Vamos a ver con la gráfica. Bueno, tengo un observador que está encima de, digamos, está a una cierta altura, ubicado. Vieron que la visual es una línea imaginaria, que si yo estoy observando, entonces del ojo sale. Entonces desde la altura del ojo yo trazo una horizontal. Esta es la línea horizontal. Ahora, la horizontal, por ejemplo, si yo trazar la horizontal del pie, entonces acá va a haber una horizontal. Hay infinitas horizontales. Pero cuando se trata de así, de ángulo de elevación y depresión, siempre es desde donde sale la visual imaginaria. Está dirigiendo una visual hacia acá y dirigiendo al avión y acá dirigiendo al auto. Entonces, si sale de acá, trazo la horizontal, entonces en este caso si observo el avión, estoy dirigiendo una visual a un objeto que es el avión que está por encima de la horizontal. Entonces en este caso el objeto acá está a la horizontal y el objeto está por encima. En este caso este ángulo alfa el que forma esa horizontal con la visual, entonces se llama ángulo de elevación. Y vamos a lo que es ángulo de depresión, la misma cosa. Tengo la horizontal, pero la visual se dirige a un objeto que se encuentra por debajo de la horizontal. En ese caso, este ángulo tita formado por la horizontal y la visual, en este caso este tita se llama ángulo de depresión. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para utilizar el ángulo de elevación y depresión. Bueno, una persona de 2 metros de altura está ubicada a 32 metros de la base de una torre de 34 metros de altura. Dirige una visual a la parte más alta de la torre. ¿Cuál es el valor del ángulo de inclinación de dicha visual? Vamos a representar esto. Hay una persona, la persona tiene 2 metros. Vieron que el ojo no llega, obviamente si su altura es 2 metros, el ojo no llega hasta la altura de 2 metros. Hay que restarle, no sé, 5 o 6 centímetros por ahí. Pero en este caso, si el problema no especifica, entonces directamente se considera la altura total. De ahí sale la visual. Dice que la persona está a 32 metros de la base de la torre. Esta es la base de la torre y esta es la parte más alta de la torre. Hay 32 metros. Después, si sale del ojo, la visual que está en rojo, entonces ahí vamos a trazar la horizontal para formar el ángulo. Y este si mide 32, obviamente eso va a medir 32 también porque son paralelos. Ahora, la altura de la torre es 34. Pero si yo voy a usar este triángulo rectángulo que se formó acá, acá está el ángulo recto, no va a ser la altura total de la torre. Hay que restarle el 2. Entonces, 34, acá decía 34 que era la altura. Entonces, 34 le voy a restar 2 y me queda 32. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar este triángulo nomás, este que está acá. Entonces, ese triángulo voy a utilizar y ahí está el ángulo de elevación horizontal y la visual dirigida a un punto, en este caso un objeto, a un punto que se encuentra por encima de esa horizontal. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Y voy a relacionar. Vieron que tengo este dato que es de este ángulo, este es su cateto adyacente y este es su cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica ahí que relaciona opuesto sobre adyacente? Es la función tangente. Bueno, tangente entonces de alfa es igual a opuesto que es 32 sobre el cateto adyacente que es 32, ¿verdad? 32 dividido 32 es 1. Y acá tienen que hacer 1 es igual, shift tangente es igual. Para saber, tangente de qué ángulo me da 1. Entonces ahí es, como dimos en ecuaciones, 45 grados. Entonces este es el ángulo de elevación que es 45 grados. Bueno, y por último vamos a ver lo que es la rosa de los vientos, que también aparece en los problemas. Rosa de los vientos es una forma de ver, por ejemplo, siempre los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Ahora, ¿qué ángulo forman el norte y el este, por ejemplo? 90 grados. Una vuelta completa es 360, entonces acá forman 90. Norte y oeste, noroeste, sería 90 también. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo entre el norte y el este a 45 grados? Vieron que si esto es 90 del norte al este, este va a ser a 45. Y está el noreste. A 45 grados acá está noroeste, suroeste y sureste.
acá sureste. Ahora, si divido otra vez, si acá es 45, este divido ahí, acá va a tener un ángulo de 22,5, que es la mitad de 45. Y ese se llama este-noreste. Si en un problema dice, un avión se dirige al este-noreste, entonces yo ya sé que ahí va a formar 22,5. Ahora, si dice al nor-noreste, siempre desde acá, del 0 marco, hasta acá 45 más 22,5. Entonces va a ser 67,5. Acá, por ejemplo, siempre se empieza de acá, del que es una sola letra y se va hacia el segundo. Nor, noroeste. Acá, por ejemplo, oeste, noroeste. Oeste, suroeste, este. Sur, suroeste, este. Por ejemplo, este, oeste, noroeste. ¿A cuántos grados está? Entonces, ¿hasta acá cuánto es? Completo. Desde este, si voy hasta oeste, 180. Y voy a restarle 22,5. Y va a ser 157,5. Hasta acá 180 y le resto 22,5. Bueno, hasta acá.